Leía ayer, no sé por qué, me salió una frase en eso cuando uno va buscando información. Saltó una frase que dice, los tiempos de Dios son perfectos. ¿Sí? Y nosotros, cuando razonamos un poquito en la frase, decimos, sí, che, es cierto, pero cuando nos toca vivirlo, no nos parece tan cierto, ¿no? En general, nosotros nos encontramos con que Dios es un Dios que se demora. Hay mucha evidencia de esto. Yo voy a compartir algo nada más, pero hay mucha evidencia. En general encontramos con un Dios que se demora. Por ejemplo, Juan 11:32, tanto Marta como María, Marta unos versículos antes, María en el versículo 32, el Evangelio de Juan. Ustedes saben, Lázaro ha muerto, lo mandan a llamar a Jesús y Jesús demora varios días. Y el texto claramente menciona que la demora es premeditada, ¿sí? Hasta que finalmente va y ya lleva 4 días que ha fallecido. Y entonces Marta y María le hacen la misma pregunta. En el versículo 32 María dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, es decir, Jesús había llegado ahí al sepelio de Lázaro, al verlo se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. O sea, digámoslo en criollo, digamos, ¿no? Te demoraste. Te estuvimos esperando y no llegaste. O sea, llegaste, pero te demoraste. Llegaste tarde, te demoraste. Interesante reclamarle eso a Dios, ¿no? Fíjense, Génesis 12:4, nosotros nos encontramos con el llamado de Abraham, ¿no? Y le dice, bueno, vete de tu tierra y de los caldeos, ¿sí? Al lugar donde yo te mostraré. Y dice el versículo 4, Génesis 12:4, dice el versículo 4, se fue Abraham como Jehová le dijo, y con él se marchó un primo de él, que se llamaba Lot. Fíjense la edad a la que se fue Abraham. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Aram. Y salió de Aram con una promesa. Sal de esta tierra y de tu parentela, yo haré de ti una gran nación. Y para hacer una gran nación en ese tiempo había que tener hijos. ¿Sí? Y a los 75 años, sin hijos, Dios lo llama. ¿Cuánto tiempo tardó Dios en darle el primer hijo? El hijo, o vamos a decir, el hijo de la promesa. Él buscó hijo por otros lados, ¿no? Cuando Sara, su esposa, dio a luz. 25 años después. Abraham tenía 100 años. Y Sara tenía 89, si mal no recuerdo. Fíjense, abandona todo porque yo haré de ti una gran nación. Y la promesa comienza a cumplirse 25 años después. ¿Abraham y Sara lo tomaron como demora? Claro que sí. ¿Por qué? Porque trazaron un plan alternativo. Bueno, vamos a tener hijos con mi concubina porque vemos que Dios se demora. Este Dios es lento. Así que vamos a trazar un plan nuestro. Plan que todavía seguimos cosechando las consecuencias, ¿no? Entre la descendencia de Isaac y la descendencia de Ismael hasta el día de hoy. Fíjense el Salmos 13:1, pero había muchos más. Dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? Y fíjense cómo termina. Dice, ¿te olvidarás de mí para siempre? Aquí está el salmista diciendo que Dios se ha olvidado. ¿Por qué piensa el salmista que Dios se ha olvidado? Porque el salmista busca a Dios y Dios se demora. Se demora en contestar. Dios se demora en atender. Dios se demora tanto que parece ausente. Yo creo que no hay ser humano, no solamente acá, sino en el mundo entero, que no haya tenido estos pensamientos en su mente, ¿o no? Que vos necesitabas algo rápido o en un tiempo determinado y Dios se demoró. Se demoró.
Y algunos todavía están esperando. Y habría mucho que decir de este asunto, pero yo quiero centralizarme en 2 o 3 aspectos. En primer lugar, nosotros los seres humanos convivimos con la demora. No es agradable, pero nosotros convivimos con la demora. Es tediosa, es indeseable, pero es parte de nosotros. Es parte de nosotros la demora. Fíjense que si yo tuviera que definir demora, ¿qué es demora? Es cuando las cosas no se cumplen en el tiempo que estimamos que deberían cumplirse. ¿Sí? Conoció a una mujer que tuvo un embarazo de 9 meses y medio. Te dirán, sí, son excepciones, ¿no? ¿Qué decían todos? Acá hay una demora. ¿Por qué no sale el niño? ¿No? Se está demorando en salir. La demora es parte de nuestra vida. Cuando algo no se cumple en un plazo, en el plazo que nosotros creemos que se debería cumplir, denominamos a eso demora. Y es parte de nuestra vida. Vas a hacer un trámite, pues si salgo de casa, a ver, 20 minutos y llego de vuelta. 1 hora 45. Porque vos te imaginaste que las cosas debían cumplirse en determinado tiempo y pasaron cosas. Los otros días, creo que se los conté, me fui al centro en auto, no conseguí estacionamiento, busqué, así es que dije, no, esto va a ser complicado. Me volví a casa, agarré la bicicleta, que es lo que debería haber hecho desde el principio, me fui en bicicleta, el trámite me duró 8 minutos, imagínense, el trámite era muy rápido, y cuando iba volviendo en bicicleta, paso por el supermercado, compro algunas cosas, salgo del supermercado, se rompe la rueda trasera de la bicicleta en las hermosas calles que tiene La Plata. Así que me volví caminando, con los bolsos del supermercado y la bicicleta pinchada. Una salida de 20 minutos, porque en bicicleta tardé 16, más 8 minutos de trámite, 16, una salida de 40 minutos, casi 4 horas, hermanos. La demora es parte de nuestra vida. Es indeseable, pero está ahí. Ahora, yo pienso en esto de que si Dios se demora, ¿Dios puede demorarse? Pónganse a pensar, ¿puede demorarse? ¿Puede ser que vos hagas una oración pidiendo algo a Dios y Dios escucha y rápidamente contesta y manda un ángel, ¿no? Con la contestación, y el ángel negligente se toma una siesta, se pasa por un McDonald's a comerse una hamburguesa, ¿me entendés? Se distrae visitando a los amigos y después llega tarde. ¿Qué creen que eso puede pasarle a Dios? No. Entonces, ¿Dios realmente se demora como nosotros pensamos? Como María pensó, como Marta, como pensó Abraham, como pensó el salmista y tantos otros. ¿Dios realmente se demora? O sea, no sé qué piensan ustedes, claramente yo creo que el concepto de demora no funciona con Dios, o sea, no encaja con Dios. Es imposible que Dios se demore. ¿Qué trabas tiene Dios para contestarte? Es imposible. Entonces, si Dios no se demora, si para Dios es imposible demorarse, lo que tenemos que entender es que lo que para mí es demora, para Dios es propósito. Y ahí encontramos la respuesta a un montón de historias. La demora que María y Marta pensaron que Jesús había tenido, tenía un propósito. Y el propósito era resucitar a Lázaro de una manera diferente, porque ya había resucitado a otros. Pero claro, no había resucitado a nadie con 4 días de muerto. Y la misma María le dijo, ya tiene mal olor, o sea, está descompuesto, está en proceso de descomposición. Pero había un propósito. Porque cuando había resucitado a la hija de Jairo, algunos habían dicho, estaba desmayada porque hacía minutos que había muerto, pero ahora hacían 4 días. Así que lo que para María y Marta era demora, para Dios había un propósito. Confirmar que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y para Abraham también.
Lo que para demora fue Abraham, lo que para Abraham fue demora, para Dios era una escuela de aprendizaje y de confianza en Él, de que nuestros tiempos no son sus tiempos y de que lo que nosotros, por nuestra ansiedad y nuestros deseos, queremos ya, Dios sabe perfectamente que puede venir mucho más adelante y el plan igual se va a cumplir. Fue una escuela de aprendizaje para ambos. Y así para nosotros. Imaginen que Dios te dé todo lo que quieras al instante sin que esperes nada. Puedes decir, genial, ¿así? Bueno, ahora imaginemos para que dimensionemos y veamos que esa idea tal vez no sea tan genial. ¿Qué pasaría si vos a tus hijos le das todo lo que quieren en el momento exacto y no tienen que esperar nunca nada y nunca le decís que no? ¿Qué clase de personas estamos criando? ¿Personas de bien? Unos pequeños monstruos. Porque imagínense esa persona que nunca esperó y que siempre lo tuvo todo, que no conoce el concepto de demora, sale a la vida, sale a hacer un trámite y llega y hay una fila de 28. ¿Qué hace? Un escándalo. Se va a Capital en auto, hora pico. ¿Alguno ha ido a Capital en auto, hora pico? 3 horas de demora. ¿Qué hace? Se baja del auto, saca una ametralladora y mata a alguno, ¿me entienden? Imagínense que este muchacho, supongamos muchacho, que no conoce la demora, le dice a una chica, me gustás, quiero ser tu novio. Y la chica se lo va a pensar, ¿cómo que lo vas a pensar? Él estuvo acostumbrado que siempre no conoce la demora. Si a mí mis padres me dieron todo lo que querían en el tiempo que yo quería. Imagínense qué familia formará esa persona. ¿Se dan cuenta? Uno empieza a reflexionar sobre este asunto y te das cuenta que la demora en nuestro mundo y en nuestra condición de pecado tiene un propósito. Tiene un propósito. Y dijimos recién que para Dios no existe el concepto de demora, porque Él no tiene las trabas, ni tiene, ¿sí?, las dificultades que nosotros tenemos. Pero ¿saben qué? Dios a propósito se ha vuelto una persona que se demora. La demora nosotros relacionamos la demora con la lentitud, ¿o no? Si hay demora es porque algo se lentificó. Algo no funciona a la velocidad que debería funcionar y entonces hay una demora. El tráfico no circula a la velocidad que tenía que circular, entonces hay una demora. Se colgó el sistema de la obra social y entonces hay una demora. ¿Me entienden? Demora está íntimamente relacionado, directamente relacionado con lentitud. Y en la Biblia, y esta fue la sorpresa que me encontré, que un Dios que es todopoderoso y que es extremadamente rápido y expeditivo. Porque en Génesis nos encontramos, en Génesis 1 y 2, nos encontramos que creó el mundo, ni siquiera con un chasquido de dedo, con su palabra. Háganse los árboles, espontánea, generación espontánea, ¿no? Todo. Se crearon los animales, todo. Un Dios que es extremadamente rápido y que no conoce la demora, voluntariamente comienza a demorarse. Por ejemplo, Éxodo 34:6, cuando Dios se presenta ante Moisés y Dios mismo se describe ante Moisés, porque Moisés quería ver la gloria de Dios, y Dios le dice, mi gloria es mi carácter, yo te voy a describir cómo es mi carácter. Y en Éxodo 34:6 dice, luego el Señor pasó delante de Moisés, y el Señor proclamó, Jehová, Jehová, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, y grande en misericordia y verdad. Un Dios expeditivo, un Dios que no tiene trabas, un Dios que no conoce la demora, se vuelve lento. Ha decidido ser lento. Porque la misericordia te hace lento. Fíjense, 2 de Pedro 3:9, dice, el Señor no se tarda, no es lento para cumplir su promesa como algunos piensan, sino que tiene paciencia. Y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él o todos se salven. Entonces, fíjense, no es que es lento, no es que se tarda, no es que es lento,
es que has decidido tener paciencia y para tener paciencia te tenés que volver lento. La paciencia está unida a la lentitud. Porque vos querés que las cosas se hagan rápido, pero tu hijo de 5 años no lo entiende. Mirá, agarrás las zapatillas, las pones acá, tu ropa acá, los juguetes en la caja, ¿me entendés? Pero él no lo termina de entender o no le gusta hacer eso. Y entonces te quedan dos opciones. Uno, explotás, cero paciencia, todo mal. Dos, te volvés lento como Dios. ¿Lento para qué? Para la ira y para reaccionar. Y eso te da lugar a ser paciente. Entonces vas con paciencia y se lo decís 2, 3, 4. Mamás, ¿cuántas veces hay que decírselos? Miles. Y cuando aprenden eso, tenés que volver a las miles. ¿Para qué? Para que aprenda otra cosa. A bañarse y a ordenar y a empezar a aprender a cocinar y a hacer las tareas. La misericordia hace a Dios lento. Porque si Dios fuera rápido, como podría ser, nosotros no estaríamos aquí. Y claro, uno mira el panorama y muchísimos, porque esto lo he encontrado, lo he escuchado de muchísimos cristianos y lo he leído hasta el cansancio. Uno ve el panorama y dice, ¿por qué Dios se tarda tanto? ¿Por qué Dios no terminó con el mal de este mundo antes? ¿Por qué por qué este mundo sigue como sigue? ¿No se da cuenta Dios que Jesús mismo dijo en Mateo 24 que la maldad de este mundo enfriará el amor de las personas? Que venga antes que se siga enfriando más amor y más personas. ¿Me entienden? Todos nos hemos hecho esa pregunta, pero recuerden que la demora, como dijimos al principio, tiene un propósito. Si Dios se demora, porque tiene un propósito. Segunda de Pedro 3:9 que leímos, menciona ese propósito. Dice que Dios no se tarda, sino que es paciente, se ha vuelto lento, ha decidido premeditadamente, voluntariamente ser lento para ser paciente. ¿Y por qué? Porque el propósito es salvar. Y quiere salvar a la mayor cantidad de personas. Y así como los niños necesitan paciencia para aprender, los adultos también. También necesitamos paciencia para entender los planes de Dios, para aceptar a Dios, para darle lugar a Dios. Y Dios a veces acelera los tiempos, pero a veces no. Uno quisiera que Dios siempre acelerara los tiempos, pero a veces no. Entonces, miren, la misericordia de Dios o la misericordia que hace lento a Dios, a nosotros nos parece demora. Pero menos mal que Dios se demora. La misericordia que hace lento a Dios, a nosotros nos parece demora. Pero menos mal que Dios se demora. Si yo les pregunto, capaz que no se va a animar a levantar la mano, pero ¿a quién de ustedes les agradan las personas lentas? Piénsenlo. Veo sus caras. Ya me respondieron. ¿No es tedioso encontrarse con un lento? Es desesperante, ¿no? Cuando los docentes, ¿no? Explican y todos entienden, pero hay dos o uno que no entiende. Esas expresiones, ¿no? Y hay que repetir todo, ¿no? Y capaz que la docente ama, entonces, pero los otros alumnos dicen, todo por lento este. Fui a Libertador San Martín a ver a mi hija hace unos meses atrás y descubrí algo interesante. Descubrí que para cómo se conduce el auto en Libertador San Martín soy un loco. Un loco. Pero para como se conduce acá en La Plata soy un lento. Interesante, ¿no? Porque acá me pasan, qué sé yo, y allá soy loco, me miran como diciendo, ¡pará! ¿De dónde venís? Entonces, hermanos, yo creo que
tenemos que entender la aparente demora de Dios. No es que Dios se demora porque quiere. Ha decidido ser lento porque cuando Él decide ser misericordioso y paciente, inevitablemente eso lo transforma en un Dios más lento de lo que Él podría ser. Pero es para salvarnos, es para que aprendamos, es porque hay un propósito. Y a veces los tiempos lentos de Dios los determinamos nosotros. Si yo fuera rápido en aprender, Dios sería menos lento y habría menos demora. Pero como yo soy duro, terco, tosudo, testarudo y soy lento en aprender, entonces los tiempos de Dios se enlentecen también. Y termino con lo siguiente, hermanos. Nosotros cuestionamos la demora de Dios en contestar mis oraciones, en cumplir mis deseos, en ayudarme en esto o en aquello. Cuestionamos la demora de Dios. Pero ¿saben qué? Con la boca cuestionamos la demora de Dios, pero con nuestro accionar demostramos que no estamos apurados para que Él venga. Con la boca nos quejamos de la demora de Dios, pero con nuestro accionar, con las decisiones que tomamos, demostramos que no estamos apurados para que Él venga. Porque todavía tenemos muchos planes para vivir acá, para desarrollar en esta tierra. Todavía tenemos muchos planes. Entonces, ¿de qué nos quejamos de la demora de Dios si nosotros no apresuramos su venida? ¿No será que Él se demora porque no estamos listos? Y como dice 2 de Pedro 3:9, Dios se hace lento para que nosotros estemos listos, para que cuando Él venga nos podamos salvar. Yo creo que es por ahí. Finalmente, la demora de Dios es muy probable que la estemos causando nosotros. Hagámonos cargo y empecemos a orar por este asunto. Señor, ven pronto y toma mi vida para que yo pueda servirte de tal manera que, si es posible, como dice Pedro, podamos apresurar tu venida. Amén.